Entonces, en un momento determinado, hay que ver qué es lo que estoy manifestando a través de mi declaración anual. O sea, a lo mejor no es que no haya aplicado la deducción. Vamos a suponer que se trata del primer año de operaciones y apenas sí tengo a lo mejor activos fijos importantes, pero yo no tengo problema porque este año pude no haber aplicado la deducción de inversiones. De hecho, eso es otro de los temas que yo tendría que revisar para 2020. Si tengo activos fijos nuevos y no quiero inflar mi deducción de inversiones porque ya de por sí tengo pérdida y voy a tener problemas para el año que entre en coeficiente de utilidad porque voy a tener que utilizar el de 2019 y ya dije el tema de la PTU. Si tengo ese asunto, pues entonces yo tengo que revisar mis activos fijos nuevos aplicando la opción legal del 31, quinto párrafo, que me dice, pues si quieres no inicies la deducción en este año, pues yo diría que tendría que empezar la deducción para el ejercicio siguiente para evitar inflar esa deducción de inversiones. Pero lo que sí tengo que tener claro es que si no inicio la deducción en el ejercicio de inicio de uso en el siguiente, voy a perder el derecho a aplicar lo que pude haber aplicado, ¿no? Pero bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Les damos a nuestros amigos de Facebook, los esperamos para otra ocasión. Aquí nos dará mucho gusto responder sus dudas. Dice... Se adquirieron 2 celulares que se usarán para la administración. La empresa decidió que se registraran en gastos, argumentando que no son duraderos, se vuelven desechables y obsoletos con el avance tecnológico. ¿Es correcto ese registro? Puede ser. De hecho, ahí la empresa tiene que establecer sus políticas de capitalización, o sea, a partir de qué importe y bajo qué y obviamente también cuántos años puede durar un activo, o sea, más bien establecer a partir de qué ciclo de duración y a partir de qué importes van a considerarlos como activos fijos. Hay empresas que son muy grandes y que no van a estar controlando activos fijos de muy bajo costo. Entonces, en ese caso, establecen una política a partir de cierto importe, pero sí suena coherente el asunto de los celulares. De hecho, por ejemplo, en el caso de las normas de información financiera, se establece el ejemplo de los hoteles que tienen, por ejemplo, los blancos, o sea, las sábanas, las almohadas, todo lo que tiene que ver con las habitaciones, que sí cumplen con las definiciones de activo fijo, pero su ciclo de vida, su ciclo de vida útil es muy corto, son bienes que se desgastan muy rápido y que además es muy difícil de controlar. Entonces, en ese sentido, la propia NIF establece pues que no deben depreciarse, que pueden llevarse directamente resultados. Ese caso y el caso de las herramientas de mano, déjenme decirles aquí, se establecen los métodos en el apéndice A, ahorita les digo exactamente. En el apéndice A de la NIF C6, de la edición 2019 de las normas de información financiera, dan los métodos para controlar las herramientas de mano y otros equipos de operación que tienen un periodo de vida útil muy corta. Y ahí explican cuáles son los métodos que podrían utilizarse para su control, que se establece que más bien no se deprecian, se pueden llevar a resultados, pero sí establecen algunos métodos para llevarlos a resultados. Y ahí establecen el método de inventarios físicos, el método de fondo fijo, reconocer como un componente las compras y depreciarlas a una tasa global, o reconocer las compras directamente en los costos o gastos si la inversión en este tipo de bienes es de poco valor. Esto, por ejemplo, ahí dentro de los ejemplos que cita, pues es precisamente el de los hoteles como un caso de los otros, además de las herramientas de mano. Entonces sí se podría justificar. Dice, cuando se empezó a depreciar un activo fijo, un porcentaje se puede modificar. Ya vimos que sí, pero dice, dicho método en las normas de información financiera, dice que el método de la depreciación debe aplicarse sobre bases consistentes, pero dice que debe aplicarse uniformemente en todos los periodos, y ahí viene el punto, dice, a menos que se haya producido un cambio en el patrón esperado de obtención de dichos beneficios económicos futuros. Si alguna, por ejemplo, ustedes ahorita están cambiando de giro, pues simplemente ahorita
la opción que dio ¿cómo se llama? El gobierno de la Ciudad de México para algunas empresas que eran bares, antros, etcétera, que ahorita les dicen, bueno, sí pueden seguir operando, pero tienen que cambiar de modelo de negocio. Entonces ahí, pues a lo mejor la fuente de ingresos va a ser diferente, el uso de los activos que tenían va a ser diferente. Entonces ahí tienen que pensar si eso amerita un cambio en el método de depreciación. No sé si estaban en un método de línea recta y a lo mejor vale la pena llevárselo a unidades, a un método de actividad, etcétera. Eso sería lo que tendrían que revisar ahorita. Ahorita estamos en un punto de coyuntura que tenemos que revisar precisamente todo esto. Es el CFDI que mencionó que se emite la compensación de mejoras con el local arrendado, lleva IVA. Sí, en general es uno va a cobrar uno va a cobrar el costo de la construcción. O sea, el inquilino le va a cobrar al dueño que le permitió construir en su propiedad, el inquilino le va a cobrar al dueño el costo de la construcción. Y en ese caso, pues sí, es una operación que lleva IVA, le está cobrando el costo de la construcción, es un bien inmueble. Ahí no es, a menos que fuera un bien inmueble para casa habitación, que pues no sería lo más común, dado que se trata de un inquilino, supongo persona moral o persona física con actividad empresarial, o sea, se trata de un local comercial. Pero sí, no, o sea, el único caso en el que no llevaría IVA sería porque se trata de la enajenación de una construcción destinada a local comercial. Entonces, en ese caso, pues sí llevaría IVA. Y el otro, pues está cobrando sus rentas, entonces también llevan IVA. Entonces sí, por supuesto que los dos, el del dueño por las rentas que le deben y el del inquilino por la construcción que quedó de pagarle el dueño, los dos tendrían que llevar impuesto al valor agregado. Pues son las preguntas que se nos quedaron ahí. Y bueno, y el método de pago, la forma de pago en este caso ya dijimos que es compensación. Tienen que buscar la forma de pago en el listado de formas de pago. Y se supone que en el momento que si están emitiéndolo por compensación, y vamos a suponer que coinciden los importes, entonces son contraprestaciones efectivamente cobradas. Entonces el comprobante lleva como método de pago en una sola exhibición, y aunque no haya entrado dinero a la cuenta bancaria, se está extinguiendo la obligación y entonces el IVA se causa en ese caso, ¿no? Por el caso del cobro de la contraprestación que se le iba a cobrar al dueño del inmueble que les permitió construir y que ustedes le están cobrando la construcción una vez que le entregan su local. Sí va a llevar IVA, ¿no? Y se considera efectivamente percibida la contraprestación en ese momento bajo la figura de la compensación, ¿no? Entonces estábamos en esos temas, nos habíamos quedado ahí y bueno, nos quedamos en el momento en que se inicia la deducción para efectos fiscales, que es en el ejercicio de inicio de uso o en el siguiente, que la opción que si no eligen cualquiera de esos dos momentos, la deducción que no aplicaron en ese año se considera perdida, ya se pierde el derecho a la deducción por la cantidad que pudieron haber aplicado en ese ejercicio, ¿no? Entonces, eso es lo que establece el 31 quinto párrafo y ya establecimos pues las consecuencias y la interpretación que le da la autoridad a ese tipo de disposiciones. Bueno, luego tenemos algo que ya les había mencionado, las inversiones se deducirán el cálculo de la deducción de inversiones es por ejercicio fiscal y hasta que ocurra cualquiera de los siguientes supuestos. Se agota el monto original de la inversión, obviamente porque lo que se deduce a lo largo de varios ejercicios pues es el monto original de la inversión. ¿Cómo se deduce? Pues en el porciento que marca la ley como porciento máximo autorizado, pero lo que se deduce es el monto original de la inversión. Entonces, si ya aplicamos todo el monto original de la inversión como deducible, pues ya no tenemos derecho a deducir más y hasta ahí concluye el cálculo de la deducción de las inversiones. Cuando se enajene el bien, cuando se enajene el bien o bien cuando el bien deje de ser útil para obtener ingresos, que en este caso estaríamos hablando de la baja. Y aquí algo que a lo mejor no se menciona en el caso de las normas de información financiera, pero finalmente quedaría englobado en la baja, sería cuando el bien se pierda, que se los roben, como los temblores de hace 2 años, que a lo mejor se cayó la construcción sobre un vehículo de ustedes o se derrumbó la construcción, peor tantito,
que se inunde y se dañe la maquinaria y quede inservible. En ese caso estamos hablando de pérdida de bienes, pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, que se agota el monto original de la inversión, pues bueno, todo el cálculo de la deducción de inversiones ya vimos que en primera instancia está en el artículo 31 de la ley. Luego tenemos el artículo 32 con todas las definiciones de lo que son inversiones. Luego tenemos el 33, 34 y 35, que son los porcientos de deducción autorizados. El 33 serían los porcientos para gastos, cargos diferidos y erogaciones en periodos preoperativos. El 34 son para activos fijos por tipo de bien, excepto maquinaria y equipo. Y el 35 es para maquinaria y equipo. Nada más que en maquinaria y equipo, el porciento se define con base en la actividad a la que se dedique la empresa. Luego nos vamos con la idea de que nos toca 10% y pues no nos fijamos que en el artículo 35 la actividad a la que se dedica la empresa sí está tipificada. Entonces no le aplicaría el 10, le aplicaría el porciento que está establecido en la ley para esa actividad. Entonces hay que tener cuidado en calcular bien la deducción de inversiones y para que ya una vez que se concluya, se deduzca todo el monto original de la inversión, pues habremos terminado con ese bien. Ahora, si no termina de deducirse, pues va a terminar de deducirse cuando se enajene, vamos a deducir lo que esté pendiente. Si no es cuando se enajena, se va a deducir cuando deje de ser útil para obtener ingresos, que lo tengamos físicamente todavía, pero que ya no lo estemos usando, o cuando el bien se pierda. Nada más que en las pérdidas de bienes por caso fortuito o fuerza mayor, sí hay una regulación específica. Esta regulación viene en el artículo 37 de la ley. Entonces ya dijimos 31, reglas generales, 32, definiciones, 33, 34, 35, los porcientos de deducción, 36, reglas adicionales, 37, pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor, y 38, todo lo que tiene que ver con arrendamiento financiero. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. La fórmula está contenida en el artículo 31 y nos dice que el monto original de la inversión se va a multiplicar por el porciento máximo de deducción que ya dijimos que están establecidos en los artículos 33, 34 y 35. Eso nos va a dar un primer resultado. A eso le vamos a aplicar el porciento de meses completos de uso en el ejercicio respecto de 12. Esta parte de la fórmula solo aplica en 3 casos, porque la deducción de inversiones es un cálculo único, no es por mes. Ajá. Entonces, el porciento de meses completos de uso aplica en 3 casos. Cuando se trate de ejercicio irregular, cuando el cálculo de la deducción del ejercicio sea de un ejercicio irregular, y un ejercicio irregular pues es de menos de 2, o sea, es un ejercicio que no coincide con año calendario. Ajá. Entonces ese sería un caso. El segundo caso sería cuando el bien inicie su deducción en el ejercicio, y el tercer caso es cuando el bien termine su deducción en el ejercicio. En esos 3 casos vamos a aplicar el porciento de meses completos de uso respecto de 12, nada más en esos 3 casos. Eso nos daría el resultado 2, a eso le aplicamos el factor de actualización y esto nos da la deducción de las inversiones. Aquí nada más quisiera puntualizar lo siguiente. Bueno, el 33 ya dijimos que establece los porcientos para gastos, cargos diferidos y erogaciones en periodos preoperativos. El 34 para activos por tipo de activos fijos por tipo de bien, y el 35 que son la maquinaria y equipo por tipo de actividad. Respecto al 33, quisiera señalar lo siguiente. El artículo 33 establece que los porcientos máximos autorizados, tratándose de gastos y cargos diferidos y erogaciones en periodos preoperativos, son los siguientes. 5% para cargos diferidos. Ya sabemos que los cargos diferidos son los que no tienen una duración definida y que dependen de la vida de la entidad. Fíjense que ahí tenemos una diferencia con las normas de información financiera, porque en el caso de los gastos diferidos, las normas de información financiera sí establecen la amortización, pero en el caso de los cargos diferidos que no tienen una duración definida, se establece más bien, no se amortizan, sino que se establece el reconocimiento nada más de las pérdidas por deterioro. Entonces, en este caso sería otra de las diferencias entre las normas de información financiera y la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, para cargos diferidos, que son los que no tienen los activos intangibles de duración indefinida, la ley sí establece un porciento de deducción máximo del 5%.
Para erogaciones realizadas en periodos preoperativos es el 10%. Ya habíamos dicho, esto está en el artículo 33, todas las tasas que estoy revisando están en el artículo 33 de la ley. Ya habíamos dicho que en erogaciones realizadas en periodos preoperativos tenemos diferencias entre las normas de información financiera y la ley, porque la ley establece como erogaciones en periodos preoperativos a las que se les va a aplicar este % máximo de deducción, tanto a los gastos de investigación y desarrollo de nuevos productos o nuevos servicios. Y en cambio, las normas de información financiera establecen que los gastos de investigación se van a gastos, a resultados, directamente. Y en cambio, los gastos de desarrollo sí se amortizan. Estos sí se consideran parte del activo intangible generado internamente y eso es lo que se amortiza. Entonces va a haber una diferencia entre la base sujeta a amortización contable con la base sujeta a amortización fiscal. Luego tenemos la fracción tercera del 33 que establece el 15% para regalías, para asistencia técnica, así como para otros gastos diferidos, a excepción de los señalados en la fracción cuarta. Y la fracción cuarta establece que en el caso de activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público o de la prestación de un servicio público concesionado, el % máximo se calculará dividiendo el total de la unidad, entre el número de años por los cuales se otorgó la concesión. Entonces es un % único definido, ¿no? Y lo que yo me quería referir particularmente es el último párrafo del artículo 33. Fíjense cómo para erogaciones en periodos preoperativos me habían dicho que era 10% y para gastos diferidos me habían dicho que era el 15%. Pues el último párrafo del artículo 33 establece que si el beneficio, si en el ejercicio en el que se realizaron estas erogaciones se concreta el beneficio, dice, en el caso de que el beneficio de las inversiones a que se refieren las fracciones 2 y 3, o sea, gastos diferidos y erogaciones en periodos preoperativos, si el beneficio se concreta en un solo ejercicio, entonces se deducen al 100%. Esto es, por ejemplo, si ustedes están desarrollando un nuevo producto, vamos a suponer que se tratara de una empresa desarrolladora de software y resulta que está desarrollando un nuevo producto, pero este nuevo producto lo está haciendo con base en las disposiciones del SAT. Pero resulta que pues esas disposiciones solo van a estar vigentes un año. Entonces vamos a suponer que desarrolla el producto, pero nada más lo va a vender este año. Entonces en ese caso, a pesar de que se trata de un gasto diferido, a lo mejor de una erogación en periodo preoperativo, en ese caso, la empresa, si el beneficio nada más se espera que se obtenga en este ejercicio, porque para el año siguiente resulta que va a haber otras disposiciones y hay que desarrollar un nuevo modelo, pues entonces en ese caso, lo que erogó en este año, a pesar de que se trata de erogaciones en periodos preoperativos o se puede tratar de gastos diferidos, la deducción se puede hacer al 100% con base en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 33 de la ley. Entonces hay que ver cuándo se concretan esos beneficios de los gastos diferidos y de las erogaciones en periodos preoperativos, porque entonces la tasa, bueno, no es que la tasa cambie, el monto original de la inversión se va a deducir íntegramente en el ejercicio en el que se concrete el beneficio. Entonces eso es lo que quería señalar. Bueno, y recordarles, por ejemplo, que en el caso de maquinaria y equipo, luego nos vamos directo al 10% y no, los porcientos van por tipo de actividad. Por ejemplo, en la fabricación de pulpa, papel y otros similares, la tasa es del 7%. En la producción de metal obtenido en primer proceso y en la fabricación de productos productos de tabaco y derivados del carbón natural, el porciento es del 6%. Entonces hay distintas tasas dependiendo de la actividad. Por ejemplo, en el caso de manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para discos duros y tarjetas electrónicas para la industria de la computación, el porciento es del 50%. Entonces hay que tener presente que el porciento aplicable a la maquinaria y equipo va en función a la actividad que se dedique la empresa. Solo si la actividad a la que se dedica la empresa no viene listada
en las primeras 13 fracciones del artículo 35, entonces en ese caso se va a aplicar la tasa del 10%. Y si se dedica a más de una actividad, dice el último párrafo, si el contribuyente se dedica a 2 o más actividades, se aplicará el % que le corresponda a la actividad en la que hubiese obtenido más ingresos en el ejercicio inmediato anterior. Entonces, el % del 10% no es único, hay que revisar cuál es el % que me corresponde. Y bueno, el artículo 31 también establece que el %, voy a irme directamente a la ley, aunque lo tenemos en la lámina para leerlo textual. Dice, el contribuyente podrá aplicar % menores a los establecidos por la ley, en este caso a los autorizados por la ley. En este caso el % elegido será obligatorio y podrá cambiarse sin exceder del máximo autorizado. Tratándose del segundo y posteriores cambios deberán transcurrir cuando menos 5 años desde el último cambio para que éste se realice desde el último. Ahora, si quieren cambiar antes de que pasen los 5 años, deberán cumplir con lo que establece el reglamento. Entonces les decía yo, no se vale dejar de deducir las inversiones, porque si las dejo de deducir, pierdo el derecho a la deducción que pude haber ejercido en ese año. Pero tengo 2 herramientas importantes para evitar generar una deducción de inversiones en exceso, que no me va a ayudar, ya les dije, ni para el coeficiente de utilidad en algunos casos, ni para la PTU en otros casos. Ya lo hemos comentado eso a lo largo de esta sesión. Entonces ahí tengo 2 elementos. Primero, que los activos fijos que adquiero en este año no inicie su deducción en 2020, sino que me espere hasta 2021. Y segundo, que no aplique los % máximos autorizados por la ley, que aplique % menores a los autorizados por la ley. Después puedo volver a cambiar, o sea, puedo regresar a los % máximos autorizados, y ahí sería el segundo cambio. El primer cambio es gratis, el segundo cambio, ese sería, de hecho aquí yo estaría con el de la ley primero, y el cambio sería cuando yo ejerzo la opción por primera vez, ahí no hay problema, y en ese caso yo podría volver a regresar a los % establecidos en la ley. Dice, el % de deducciones podrá, el 73 del reglamento, el % de deducciones deducción de inversiones podrá cambiarse una sola vez en cada periodo de 5 años por cada bien de que se trate. Yo a lo mejor podría elegir algunos y no todos, nada más aplicarles una tasa menor, un % menor a algunos de esos bienes. Cuando no hubieran transcurrido 5 años como mínimo desde el último cambio, podrá cambiarse nuevamente por una sola vez, siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos. Cuando se fusione con otra sociedad, cuando los socios enajenen acciones o partes sociales que representen cuando menos un 25% del capital social del contribuyente, o bien cuando, cuando no haya, perdón, que me moví. O bien cuando el contribuyente no haya incurrido en pérdida fiscal en el ejercicio en el cual efectúa el cambio, o en cualquiera de los 3 últimos anteriores a siempre que el cambio no tenga como efecto que se produzca una pérdida fiscal en el ejercicio de que se trate. Ay, aquí se me está moviendo. Ajá. Entonces ahí eso es lo que establece el reglamento. Espérenme porque creo que ahí me volé algo del reglamento del 73. Siento que me falta algo. Bueno, lo que pasa es que el 73 me remite al 20, permítanme. No, sí me volé, hay 2 fracciones, ahí me faltaron 2 fracciones, perdón. Estos 2 supuestos, déjenme ver si no vienen por acá. No, me lo borré sin querer la segunda parte de esta lámina. Pero entonces, estos supuestos para que yo pueda volver a cambiar de % de deducción, son 4 supuestos para que yo lo pueda hacer antes de 5 años. Fusión, escisión, enajenación de las acciones representativas del capital social de por lo menos un 25%, y que obtenga el carácter de integrada o que se salga
integrada de un grupo de sociedades o que se salga del grupo de sociedades. Esos 4 supuestos, que son los que aplican también en este caso en los términos del artículo 73 del reglamento, esos 4 supuestos están contenidos en el artículo 20 del reglamento. Aquí me volé 2 fracciones, pero todo esto viene del artículo 20 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, eso sería lo que establece la ley, el reglamento y la ley en este caso, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Estamos hablando, acuérdense que estamos explicando la fórmula de la deducción de inversiones. Ya hablamos de los porcentajes máximos autorizados, ya hablamos de la opción de utilizar tasas menores, ahorita vamos a hablar de por qué utilizamos el % de meses completos de uso en el ejercicio respecto de 12 meses, que ya dijimos que son 3 casos en los que se aplica: ejercicio irregular, ejercicio de inicio de la deducción o ejercicio de término de la deducción, que es la nota 2 de esta fórmula. Me voy a la nota 2 y ahí está lo que acabo de decir. Esto se aplica en 3 casos: ejercicios irregulares, por ejemplo, cuando el primer año que la empresa arranca operaciones, pues como el ejercicio es menos de un año de calendario, pues ese es un ejercicio irregular. Si la empresa viene ya de años, pero decide fusionarse o escindirse en este año, el ejercicio que inició el 1 de enero va a ser un ejercicio que va a concluir anticipadamente y por lo tanto se considera un ejercicio irregular. Si el bien inició su uso en este año, pues también se puede aplicar el % de meses completos de uso y aquel en el que termine de deducirse. En ese caso, también se va a aplicar el % de meses completos de uso. Aquí de lo que se trata pues es que se deduzca no más allá de lo que es el monto original de la inversión. Y el factor de actualización, pues sabemos que es desde el mes en que se adquirió y hasta el último mes de la primera mitad del periodo de uso en el ejercicio de cálculo. Aquí tengan cuidado porque el % de meses completos de uso que se aplica cuando, por ejemplo, se está iniciando su uso el bien en este año, los meses completos solo aplican para la deducción, pero los meses completos no aplican para los meses que se tienen que considerar o para determinar más bien cuál es el último mes de la primera mitad del periodo de uso. Para efectos de definir los INPCs que se aplican para determinar el factor de actualización, ahí es irrelevante si el periodo de uso son meses completos o no. Los meses completos solo aplican para determinar el importe de la depreciación, más no así para determinar el factor de actualización. Ejemplo, déjenme ver, vamos a suponer que yo adquirí un bien en el mes de abril, del 15 de abril. Entonces, del 15 de abril al 31 de diciembre de 2020, pues meses completos serán 8, que es, o sea, quitamos abril porque no fue completo. Entonces, sería de mayo a diciembre serían meses completos de uso. Y entonces la deducción de inversiones se va a calcular en un 75%. ¿Por qué? Porque son 3/4 partes de 12 meses, en ese caso. A ver, déjeme ver si... perdón, en un 67%, porque serían 2/3 partes de un año, o sea, 8 meses, ¿no? Perdón, había equivocado ahí el importe. Pero para determinar el factor de actualización, a pesar de que el bien se adquirió en abril, entonces el último mes de la primera mitad del periodo de uso se va a determinar desde abril hasta diciembre. Entonces, de abril hasta diciembre son 9 meses de uso. Ahí no importa si son completos o no son completos. Como son 9 meses, es un número impar de meses. Entonces, estaríamos hablando de que la mitad cae en el mes 4 y medio, en el 4 y medio, entonces sería abril, mayo, junio, julio, agosto. Como es impar, en este caso, como es impar, se va a tomar el mes inmediato anterior. Entonces sería abril, mayo, junio, julio. Entonces el INPC del último mes de la primera mitad del periodo de uso en el ejercicio, en un bien que se adquirió el 15 de abril, cuya deducción de inversiones se está aplicando en 2020, el INPC va a ser julio entre abril. El factor de actualización se va a obtener de dividir los INPCs de julio
entre abril. Para determinar el INPC del último mes de la primera mitad, no es importante utilizar meses completos de uso. Para determinar el importe de la deducción, ahí sí es importante. Y el importe de los meses completos de uso de la deducción, pues sería de mayo a diciembre. El bien, si se deduce en este año, solo se deduciría por el equivalente a 8 meses. Ajá. Bueno, entonces dejamos ahí el cálculo de la deducción y nos vamos al primer elemento de la fórmula, que lo habíamos dejado aquí un poquito atrás, que sería el monto original de la inversión. ¿Qué es lo que dice la ley en el segundo párrafo del artículo 31 respecto a cómo se integra el monto original de la inversión? Nos vamos a nuestra lámina 38 y ahí